Hola, buenos días. Estamos al lunes 26 del 7. Empieza la semana, la última semana de este mes de julio, la última semana antes del mes de agosto, en teoría el mes de vacaciones, y las cosas siguen siendo, vamos a llamarle, intensas. A veces no se ven, pero a veces hay que intentar analizar todo. Estamos en medio, por cierto, bueno, en el inicio de los Juegos Olímpicos, y a veces nos hace hacer una reflexión que seguramente muchos de ustedes van a entender rápidamente. Los Juegos Olímpicos gana el mejor. Aquí no hay ningún criterio social, ni vale la campaña de marketing, ni vale nada. Es decir, si tú llegas primero, ganas. Si no llegas primero, no ganas. Quedas segundo, tercero o otra posición. Pero curiosamente, en la política, da igual hacer bien las cosas, da igual hacerlas mejor, porque no hay un valor para definir exactamente qué es lo bueno, y si lo hay, lo puedes prostituir, digamos, con la propaganda y te da unos resultados que no son los acertados, porque está claro, si alguien estuviera o pensara en una competición olímpica, imagínense atletismo que todavía no ha empezado, en los 100 metros lisos, si se imaginan haciendo una carrera de los candidatos de España, Sánchez, Casado, Abascal, Arrimadas, que todavía existe, y suponemos Yolanda Díaz, porque tampoco tenemos muy claro quién iría, imagínense, en esa carrera no ganaría el que llegara primero, que sería lo lógico en un deporte olímpico, en un deporte de competición, sino ganaría el que mejor propaganda hiciera en este país para llegar primero. Y eso hace a veces más complicado y más interesante, sin lugar a dudas, el análisis político que el análisis deportivo, donde los resultados, digamos, marcan la tendencia. Aquí lo que marca la tendencia también deberían ser los resultados en política, pero luego las interpretaciones que cada uno hace son lo que realmente modifican las situaciones. Está claro que no es, parece lo mismo, perdón. Por ejemplo, imaginemos si un presidente tiene un 20% de paro y otro tiene un 10% de paro, parece lógico que si el criterio para votar fuera ese, votarías al del 10, pero estamos en España y aquí ya saben que las cosas no funcionan por resultados, sino funcionan por 40.000 cosas diferentes. Y el engaño, la manipulación de los resultados convierten la política en algo diferente a los Juegos Olímpicos, con lo cual uno está satisfecho de ver que al menos en lo deportivo sí que vale el esfuerzo, sí que vale el valor, sí que valen las cosas que se hacen a diario. Porque claro, cuando aparecen valoraciones nos encontramos con situaciones de estas que a más de uno debería sorprender y echar las manos a la cabeza. Resulta que el presidente de Europa, peor valorado por sus ciudadanos, esto sería una competición de toda Europa, ¿se imaginan quién puede ser? Pues sí, según la encuesta europea, es Sánchez, el presidente peor valorado de todos los países de Europa por sus propios ciudadanos. Hombre, debe hacer reflexionar este dato en la Moncloa que algo se debe estar haciendo mal, porque ya no es una cuestión de percepción de algunos, ya no es una cuestión de, como decía él en Estados Unidos, que nos parece lamentable que vaya a explicar ciertas cosas a Estados Unidos, que la oposición solo grita. Pues parece que los ciudadanos, de momento en encuestas, tampoco están muy de acuerdo con la posición de Sánchez y en una valoración subjetiva, por eso hemos hablado de los Juegos Olímpicos, quedaría el último. No tendría ni medalla ni acceso a diplomas y quedaría simple y llanamente el último según los datos de la encuesta europea. Sin lugar a dudas, la encuesta europea le da malos resultados, pero si empezamos a ver nuevas encuestas que han salido hoy, encuestas nacionales sobre intención de voto, que no dejan de ser encuestas, ya dejan al PSOE nada más y nada menos que luego del cambio de gobierno a 38 diputados del PP. Teniendo en cuenta además que el líder del PP es Pablo Casado, que tampoco parece un dechado de virtudes y que ahora, desde hace unos días, está recibiendo oníricas, vamos a llamarle de alguna manera, oníricas respuestas de medios de comunicación alabándole, incluso algunas que hemos leído estos días sorprendentes, donde dicen que Pablo Casado se ha dado cuenta de que lo que debe hacer es lo que se hizo en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Y uno se pregunta, ¿y qué ha estado haciendo Pablo Casado estos 2 años? ¿Este año y pico? ¿No se había dado cuenta hasta ahora
¿Qué ha estado haciendo composiciones como nosotros hemos explicado hasta el primer día? Lo ideal de Pablo Casado es que busque el voto entre el 5, apurando el 4 y pico, y el 7 y el 8, y que deje el espectro del 9 y el 10 a otro partido, como hizo inteligentemente Díaz Ayuso, que incluso recordó esta numeración en una de sus intervenciones. No pondremos nuestro copyright, porque esto es bastante evidente, creemos algunos. Y Pablo Casado intentó demonizar al 9 y al 10, e intenta todavía a veces demonizar al 9 y al 10, poniendo en un brite, digamos, al 7 y al 8, que acaban decidiendo por aquellos movimientos cuanto menos resolutivos. Parece que ese cambio de tendencia de Pablo Casado, que se ha dado cuenta finalmente que para llegar a algún lado necesita no solo aumentar la amplia banda que tiene actualmente, sino necesita dejar orillado al 9 y al 10, pero no con el insulto y el acoso, no por ejemplo con lo de Ceuta, sino hacer como se hizo en Madrid, diciendo que están allí si hacen falta, pero intentando hacer políticas y decisiones que le acerquen un poquito a esa posición, que le sirvan para recuperar ese 7 y 8 que parece cada vez más alejado de Pablo Casado. Y aquí nos entran dos cuestiones, creemos, fundamentales. Si un líder político ha tardado 1 año y pico en darse cuenta de esto, él y sus asesores, si un líder político se ha equivocado en sus movimientos en un momento tan crítico para este país, si un líder político ha acompañado al gobierno responsable de más de 100.000 muertos y la peor crisis económica durante todo este periodo, pues algunos pensamos que en política no se pide perdón. Uno se va y se va, porque no es el mundo de las segundas oportunidades. La política, igual que muchas empresas privadas, no lo es. Y está claro, si esto lo trasladamos, y aquí volvemos al ejemplo de los Juegos Olímpicos, pero pasado a la empresa, si esto lo trasladamos a que fuera el director de una empresa que durante 1 año acarreara pérdidas millonarias, está claro que sobre todo si es debido a su mala gestión, a su cambio de patrón, por ejemplo, de equipos comerciales o lo que sea, a sus instrucciones nefastas, está claro que el mejor camino es que se vaya. Y nadie dudaría que en una empresa, por citar el IBEX, que hubiera caído un 15, un 20, un 30% debido a las malas decisiones de su gestor, este siguiera estando allí. Casado está subiendo en las encuestas, pero la realidad, que nadie lo olvide, Casado no sube en las encuestas. Lo que pasa es que baja en las encuestas Sánchez. Y eso es el mismo modelo, insistimos por enésima vez, creo que este copyright no nos lo ha cogido, o pocos de momento medios, en la catalanización de la política española. En ese aspecto de ganar, no por hacerlo bien, sino por retirada o cese de actividad del otro. El independentismo ganó las últimas elecciones en Cataluña por el fracaso rotundo del constitucionalismo, por cierto, entre ellos el PP, que no lo olviden, y sin ganar Cataluña, con los resultados paupérrimos que tuvieron, sin dar unos buenos resultados, no digamos sin ganar, ni el País Vasco, se hace muy difícil gobernar en España. Y en ambas comunidades el PP sigue fracasando. No es una cuestión de intentar conseguir votos en otros lugares, sino intentar conseguir votos para entre todos conseguir afianzar algún tipo de liderazgo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se puede gobernar España desde el enfrentamiento de unos y otros, sino hay que intentar gobernarlo desde el consenso con unos y con otros. Con unos te llevarás mejor, con otros te llevarás peor, pero intentar convertir el diálogo en la puerta angular, en el lugar central de la política. Con una serie, obviamente, de líneas rojas que creemos algunos que no se pueden pasar. Y aquí, obviamente, ya hablamos de aquellos amigos de los tiros en la nuca, de aquellos amigos del independentismo, de aquellos confesos delincuentes, que entendemos algunos no pueden estar en ese escenario de poder. Obviamente, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, aunque a alguno le enfade, es respetable que la gente les vote.
Porque en democracia no todo el mundo ha de votar lo que nosotros queramos, no todo el mundo ha de pensar lo que nosotros pensemos y no todo el mundo ha de negociar con quien nosotros deseemos. Y eso al final es lo que convierte la democracia en grande y representativa. Y está claro que estas encuestas, que estos resultados, que esta, incluso la europea que pone a Sánchez en el disparadero, sirven para reflejar la realidad de este país, que el cambio de gobierno de Sánchez no solo ha sido un nuevo error, que sumamos al de Murcia, al de Ceuta y al de los indultos de Cataluña, sino que va a ser la piedra de toque para su caída más tarde o más temprano. Lo dijimos desde el primer día con el equipo Zulú, se rodeó de políticos de medio pelo, se rodeó de ministros, que ya me dirán muchos de los ministros nuevos. ¿Alguien ha oído hablar de ellos estos días? Al menos nosotros no. Se está hablando más de los que han salido, Ábalos, Redondo, que de los que han entrado. Excepto obviamente de Bolaños, que se ha convertido, entre comillas, obviamente, aparte del Beria del nuevo gobierno, si esto fuera fútbol, por volver al tema de Juegos Olímpicos, en el Busquets, en aquel que todas las pelotas pasan por él y parece que tiene que ser el centro de toda la actividad. Pero está claro que si descuentan a este ministro, el resto, ¿dónde están? Las 3 alcaldesas, poco se habla de ellas. Y esa es la realidad que parece superar a la ficción. El gobierno de medio pelo, para intentar centralizar y reforzar la imagen de Pedro Sánchez, para que Pedro Sánchez se quedara, entre comillas, al desnudo, como ya está, para intentar abatir él solo a la oposición, se está confirmando como un fracaso conceptual grave. Seguramente Pedro Sánchez se ha creído el personaje, se ha creído invencible y se ha olvidado de que para llegar donde llegó, no llegó por sus méritos. Recordemos, él fue expulsado en su momento del Partido Socialista por profunda ineptitud, se rodeó de buenos profesionales que la auparon a donde llegó y cuando llegó, ¿qué le vamos a decir? A Ábalos o Redondo los largó creyéndose que ya era alguien importante. Es aquello de volar con alas de cera y que cuando te da el sol te das cuenta que no eres nadie ni en el cielo, ni en el suelo, ni en el caso de Sánchez en el infierno. La realidad es la que es. Sánchez cada vez más en dependencia de terceros que no existen por haber formado un gobierno de medio pelo, teniendo que enfrentarse a la realidad y cuando Sánchez le toca improvisar, que le pregunten hasta en esas entrevistas medio pagadas en Estados Unidos que nadie vio a las 5 de la mañana, cuando tenía que salirse del guión, volvía a balbucear, cual niño pequeño que le cogen haciendo trampas. La táctica, algunos pensamos que debe ser obvia, poner a Sánchez cada vez más en el escenario, lo dijimos ya hace meses, Sánchez, sin los discursos preparados del equipo de Redondo, de ese Semillas con 200 asesores, ahora todos fuera, sin ese equipo detrás, Sánchez no es nadie. Es un pobre hombre con un traje que le va grande, un cargo que le va más grande y con una incapacidad manifiesta a debatir o hablar incluso de algo tan básico en política como las ideas. Al final, Sánchez parece un aprendiz de aquel presidente americano, Ronald Reagan, si se acuerdan, que le preguntaron un momento, ¿y usted cómo llegó a presidente? Y dice, porque yo soy actor y me sé aprender los guiones. Pues Sánchez parece la versión española, cañi podríamos decir a veces, de este país, esa versión que sin director detrás, sin apoyo detrás, se queda en un personaje huérfano con pocas opciones, incluso de sobrevivir en el mundo de la política. Lo hemos dicho más de una ocasión, cuando acabe la legislatura, sea antes, sea después, sea en el momento que toque, la vida política de Sánchez está totalmente hundida. Y por cierto, lunes, y ya sigue habiendo actividad en el tema de Plus Ultra. Dos noticias de hoy. Por un lado, que la juez parece va a citar a responsables del SEPI para ver qué ha pasado.
todo lo que sea hacer hablar, y lo hemos dicho en más de una ocasión, a técnicos, vamos a decirlo así de claro, o a políticos de medio pelo, siempre nos da resultados sorprendentes. No todo el mundo tiene la capacidad que puede tener un ministro, por citar a alguien, de tragarse cosas con tal de mantenerse en el cargo, y aquellos, por ejemplo, que son funcionarios de alto cargo, saben las dificultades de mantenerse en su lugar y saben que mentir delante de un juez es un delito grave y saben que no tienen detrás a nadie para protegerlos. Con lo cual, cualquier presión que haya salido a la SEPI va a aparecer en esas hipotéticas declaraciones delante del juzgado. Hemos dicho que era un tema de mucho recorrido y era un tema que va a afectar a Ábalos. Y vamos a ver a quién más afecta. Porque como hemos dicho en más de una ocasión, Ábalos no toma decisiones unilaterales, como tampoco en el tema de Delcy, sino toma decisiones por instrucciones que recibe. Son casos diferentes a los, llamemos ya, chanchullos que podía tener con empresas amigas, que ahí sí que parecen decisiones más personales para su propio lucro, mientras que aquí parecen más decisiones organizadas y ahí todo se convierte en peligroso, porque recordemos, la chapuza individual no es la chapuza colectiva, y la chapuza colectiva tiene unas ramificaciones a veces sorprendentemente grandes y sorprendentemente sorpresivas, no lo vamos a negar. También hoy ha aparecido que el Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación sobre Prosultra si había habido un desgaste, digamos, en el dinero público, y aquí hay que decir las cosas más claras, muy claras, perdón, todo viene de una denuncia de Ciudadanos, que parece que aparte de caerse por el barranco, desconoce los tiempos judiciales y los tiempos incluso procedimentales, porque está claro que el Tribunal de Cuentas, que ha fallado en el caso de Cataluña con claridad, necesita saber que esa rotura, digamos, del dinero público ha sido efectiva. Y está claro, y vamos a poner un ejemplo que se va a entender muy rápido. Si tú demandas a un ciudadano, por ejemplo, que pide una hipoteca a un banco, cuando todavía está en periodo de carencia, todavía no la ha pagado, pues difícilmente alguien va a decir que eso ha sido un quebranto para el banco. Cuando no lo pague, cuando lo devuelva, cuando le hagas un desahucio en el caso de una hipoteca, etcétera, claro que puedes decir que es un quebranto para un banco. Pues aquí pasa lo mismo. Ciudadanos se ha precipitado nuevamente y ha pedido al Tribunal de Cuentas cuando todavía no había ni hay quebranto. De momento se ha dado el dinero a Prosultra, que está investigando el juzgado, tema muy importante, pero está claro que no ha pasado suficiente tiempo para saber si se va a devolver o no. Que luego el procedimiento del juzgado indique que ha sido dado ilegalmente es una historia diferente al Tribunal de Cuentas. A nosotros nos da la sensación a veces que en Ciudadanos, lo poco que queda de Ciudadanos, vamos a decirlo así, pero poco o muy poco. Nos viene a la cabeza ahora cuando decíamos hace meses, y alguno de Ciudadanos, curiosamente alguno que ya no está, se reía y decía no, y nos insultaba y tal, y decíamos, esto acabará llamándose el PA, Partido Arrimadas. Y decía, no, no sé qué. La realidad parece que nos da la razón. Aquellos que reían, algunos sigue fiel obviamente, parece que no lo entienden. Pues la cuestión, creemos que Ciudadanos escuchó algún día allí aquello de que va Arrimadas silbando por la calle, tan feliz, inocente y tan ignorante. Y escuchó que había un Tribunal de Cuentas y que estaba pidiendo dinero a los del Prusés, al MAS y toda esta gente, y dijo, pues nosotros vamos a hacer lo mismo para demostrar que somos muy listos, y vamos a pedir lo mismo de Plus Ultra. Y claro, suponemos que nadie de su equipo, y ya no hablamos del abogado del Estado, que no sabemos dónde está últimamente, ha desaparecido también. Por desaparecer, nos hemos olvidado hasta de su nombre. Y claro, obviaron un tema importante, que el quebranto al Estado se produce cuando se produce una no devolución del dinero o un uso fraudulento del dinero. Y obviamente, para no devolver el dinero hay que pasar el periodo donde uno pueda exigirlo. No ha pasado. Y para un uso fraudulento ha de haber una sentencia judicial que diga que lo haga. No vale que yo diga que usted se va a gastar el dinero en cosas que no son, ¿no? El Tribunal de Cuentas no está para investigar esos temas, está para tener una sentencia y decir, oiga, esta sentencia dice que Plus Ultra ha gastado el dinero de una forma
errónea, que hay un quebranto al Estado y entonces sí que vamos a ejecutar obviamente hablamos judicialmente, a las personas responsables. Antes es aquello de los brindis al sol, que parece que Ciudadanos es lo único que le queda e incluso parece cada vez más claro, lo hace rematadamente mal. Como nos decían el otro día alguien de Ciudadanos, lo que pudo ser Ciudadanos y lo que nunca ha sido por la cobardía, la incompetencia de sus líderes. Y hablando de líderes, otra de esas copyrights, ya sé que hay gente que le molesta que digamos que aquí las cosas las decimos hace meses, pero ya empezamos a leer, porque nos toca leer muchas veces, que Yolanda Díaz se está convirtiendo en el ariete del PSOE en Podemos. Incluso hemos leído que Yolanda Díaz está siendo defendida por el PSOE como su fuerza de choque, como su caballo de Troya en Podemos. Nosotros lo hemos explicado hace meses que ese era el objetivo del PSOE, que era convertir a Yolanda Díaz en su estilete dentro de Podemos para intentar atraer ese voto de izquierda menos radical hacia su partido. Una estrategia, por cierto, de Iván Redondo, que ya no está, y una estrategia que tuvo un problema inicial. Porque a veces cuando juegas al ajedrez, Iván, que ya no estás, siempre hay que pensar, y algunos que hemos jugado durante muchos años, que el enemigo, el contrario, no es tonto. A ver, que te hayas tenido a Casado todos estos meses delante, hombre, pues te hace confiar mucho que no tienes rival. Que hayas tenido arrimadas te hace echar hasta unas risas, porque yo creo que cuando vas a jugar una partida de ajedrez con arrimadas, te tomas hasta la Coca-Cola, la cerveza y hasta 7 whiskies, y sabes que vas a ganar igualmente. Pero claro, movimientos como el de Yolanda Díaz tenían dos problemas. Primero, que Yolanda Díaz no tiene la capacidad, digamos claramente, ni intelectual, que podemos discutir muchas cosas con Pablo Iglesias, muchísimas, por no decir que todas, pero Yolanda Díaz no tiene ni la mínima capacidad intelectual que puede tener Pablo Iglesias, ni la mínima habilidad política que puede tener Pablo Iglesias. Y no puede ser, ni va a ser nunca, esa valla de protección al presidente que se pretendió hacer con Yolanda Díaz. Segundo grave error, que cuando envías a alguien al frente para intentar marcar la pauta, al menos documéntate y no envíes a una mentirosa compulsiva como Yolanda Díaz con sus másters, porque eso, y hay que decirlo con claridad, eso es un error conceptual, porque quien miente en eso puede mentir en todo, puede traicionarte en todo, pero no solo eso. Alguno dirá, sí, pero es que lo de los másters no lo saben todos los españoles. Efectivamente, sigue estando en la valoración de la izquierda. Imagínense qué malos son Belorra, Belarra y el resto, para que ella supere aún con las mentiras, pero está claro que eso erosiona el supuesto poder de Yolanda Díaz y pone una cosa muy clara, que todos saben que en el momento que los medios de forma sistemática expliquen la verdad, expliquen lo de los másters, la carrera política de Yolanda Díaz estará acabada. En el momento que cualquier abogado ponga una demanda exigiendo cumplimiento a la ley de altos cargos, la carrera política de Yolanda Díaz estará acabada. Yolanda Díaz es un error en el escenario y es un error que le va bien en algún momento al PSOE, porque mientras sucede eso y mientras ellos paran esos golpes hablando con sus medios prostituidos, que no se hable de esos temas y les da igual que el 20% de la población lo sepa, porque no son sus votantes quienes lo saben. Se hace triste, pero alguno que habla con gente cada día y habla con gente de izquierda, vamos a decirlo así, que se denomina de izquierda, les pregunta y dicen, no sabía nada. Y esa es la realidad. La propaganda que decíamos que no valen los Juegos Olímpicos en una competición real y sí vale en la política española, hace que mucha gente no lo sepa. Pero todos saben que en un momento u otro se acabará sabiendo. Y saben que será la caída de esa candidata directamente. Pero mientras el PSOE intenta utilizarla de caballo de Troya para destrozar Podemos, convertirla en algo así como la líder de Podemos, sabiendo
que cuando sea necesario tirarán de la anilla, caerán los másters de Yolanda Díaz y Podemos implosionará de una manera letal. Hombre, algunos vemos la táctica y pensamos, algo aprendieron de Iván Redondo, porque está claro que ni López ni Sánchez son capaces de hacer eso ellos solitos. Problema, que vaya usted a saber si esa caída de cadena va a llevarse por delante también una parte del socialismo desencantado, perdón, al estilo de lo pasado en Cataluña con el independentismo. Porque al final, aunque no todos lo sepan, aunque no todos valoren las cosas, aunque no todos se den por aludidos, estamos hablando ahora, volviendo al independentismo, al final, nadie se olvide, en las últimas elecciones catalanas, los que más fallaron de ir a votar fueron los constitucionalistas, pero al mismo nivel no fueron a votar los independentistas. Y cuando tú montas una ilusión en la gente y esa ilusión te falla, lo que haces es que la gente se quede en casa. Y claro, volvemos al inicio para acabar el programa. Si tú compites en los 100 metros lisos y 6 no participan, tienes muchas opciones de ser oro o plata. Hay que intentar que todo el mundo participe, hay que intentar que todo el mundo vote, hay que intentar que todo el mundo se movilice, hay que intentar que todo el mundo dude y pregunte. Ahí tenemos el portal de transparencia, que todo el mundo se interese por la política y al final la política, la democracia ganará. Porque aunque no sea esto los Juegos Olímpicos, sí que con el esfuerzo de todos y la participación masiva de todos, la propaganda acaba extinguiéndose y gana el mejor o la mejor. O al menos gana el menos malo de todos. No parece de recibo que el presidente de un Estado de la Unión Europea menos valorado por sus ciudadanos hable como habla, explique lo que explique, como si él fuera la solución divina a todo, cuando la realidad es que, e insistimos en un tema fundamental, es incapaz de salir a tomar un café a ninguna ciudad de España sin 200 escoltas. Y ese detalle es un detalle claro. Es un detalle de la realidad que no debemos olvidar. Muchas veces lo decimos. En este canal lo importante no es escuchar a veces lo que explicamos, no es seguir lo que decimos, sino es tomar decisiones a partir de lo que escuchan, valorar las cosas y luego cada uno que decida lo que quiera. Si luego de escucharnos uno decide que lo mejor, me invento, es votar al PSOE, lo mejor es votar a Podemos, o lo mejor es votar a Vox, o votar al PP, o incluso votar a Ciudadanos, oiga, cada uno es libre. Si luego de escucharnos uno decide que lo del portal de transparencia es una gilipollez, no voy a perder mi tiempo, o sí, es súper interesante, voy a intentar participar en la democracia como cualquier ciudadano, cada uno es libre de hacerlo. Pero al menos que la gente, y eso es lo que nos gusta, tenga la capacidad y la decisión de tomar sus propias decisiones. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. El problema de la política en este país es que los políticos, y de los medios, perdón, quieren convencer a la gente. Lo hemos dicho muchas veces, esto no va de convencer a nadie, esto va de generar confianza para que la gente luego decida lo que le dé la gana. Y si deciden en caso de política, en caso de medios, votar a un candidato porque les genera confianza, aunque no sea de su cuerda, pero les genera confianza, adelante. Si deciden comprar un diario, aunque no sea de su cuerda, pero saben que dice lo correcto, pues adelante. Si desean escuchar un canal, aunque no sea de su cuerda, pero creen que dice cosas para reflexionar, adelante. Y esa al final creemos que es la clave. No convencer a nadie, sino generar confianza de que las cosas se van haciendo de una manera cuanto menos satisfactoria. Los tiempos, lo hemos dicho muchas veces, los tiempos son los que son. Muchos factores son los que acaban acotando las situaciones y haciéndolas más explosivas a lo corto o más largas en la línea del tiempo.
Pero eso ya es otra historia y eso nos emplazaremos a hacerlo en otro momento. Nos vamos a despedir ya por esta mañana, nos emplazamos hoy a la tarde, a la noche, al programa de noche. Siempre tener Patreon, el canal, la transferencia y como siempre decimos, seguimos.